Hola a toda la familia de El Rincón del Drama Reddit. Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito, donde las historias de la vida real superan cualquier telenovela. Prepárense un café o un tequila, porque la historia de hoy los va a dejar helados. ¿Alguna vez han sentido que su esfuerzo no vale nada solo porque no tienen hijos? Tú eres soltera y rica, tu hermana necesita el sueldo de directora general para mantener a sus niños, me gritaron en la cara durante la cena de Navidad. Mi familia me quitó el puesto por el que trabajé 15 años para dárselo a mi hermana, su princesa, quien jamás había pisado una obra en su vida. Lo que ellos no sabían es que mientras brindaban por mi despido, yo ya había comprado la deuda del banco y las acciones de los socios. Hoy no vengo a cenar con ellos, vengo a despedirlos. ¿Están listos para ver caer un imperio de ego? Empezamos. Llegué a la mansión de mis padres en San Pedro Garza García con 3 horas de retraso. No fue por gusto. Había pasado la tarde entera en una de nuestras obras en construcción al norte de la ciudad, discutiendo con un proveedor que intentaba vendernos cemento de baja calidad a precio de oro. Mis botas de seguridad, unas Caterpillar que ya habían visto días mejores, estaban cubiertas de una fina capa de polvo gris. Mi camisa blanca tenía una mancha de grasa en el puño y mi cabello, recogido en una coleta práctica, estaba despeinado por el viento y el casco. Al cruzar la enorme puerta de caoba tallada, el contraste fue como una bofetada. El aire olía a pino fresco, canela y perfume caro, demasiado dulce, casi empalagoso. Mi hermana Priscila estaba sentada en el sofá de terciopelo italiano, con las piernas cruzadas, admirando sus uñas recién pintadas de un rojo brillante. A su alrededor, el caos reinaba. Sus 3 hijos, mis sobrinos, corrían como bestias salvajes por la sala. El mayor, de 8 años, estaba usando un camión de juguete de metal para golpear repetidamente la base de una lámpara de cristal que mi madre juraba que era una antigüedad francesa. Nadie le decía nada. Mira nada más, vienes llena de polvo, dijo mi madre, doña Socorro, sin siquiera levantarse para saludarme. Me miró de arriba abajo con esa expresión que mezclaba decepción y asco, la misma mirada que me dedicaba desde que decidí estudiar ingeniería civil en lugar de buscar un marido rico. Priscila se pasó la tarde entera eligiendo el menú con el chef, asegurándose de que todo estuviera perfecto, y tú ni siquiera puedes tener la decencia de llegar limpia a la casa de tus padres. Respiré hondo. Conté hasta 3. Dejé mi bolso en una silla y saqué una botella que traía conmigo. Era un tequila reserva de la familia, esa botella de caja de madera pintada a mano que cuesta cerca de 4.000 pesos. La puse sobre la mesa de centro con cuidado. «Feliz Navidad, mamá», dije, ignorando su comentario sobre mi ropa. Tuve un problema con los cimientos de la Torre Norte. Si no lo resolvía hoy, hubiéramos perdido $500,000 de pesos en retrasos para el lunes. Priscila soltó una risita burlona sin despegar la vista de sus uñas. «Ay, Minerva, siempre tan dramática con el dinero», dijo ella, estirando la mano para mostrarle a mi madre su anillo. «¿Vieron mi manicura? Me costó 2.000 pesos, pero la chica me dijo que este tono es el que usan las celebridades en Europa». «Se te ve divino, mi amor», suspiró mi madre, tomándole la mano como si fuera una reliquia sagrada. «Tú siempre tienes tan buen gusto. Minerva, deberías aprender de tu hermana. Mírate esas manos, parecen de albañil». Me miré las manos. Tenía un pequeño corte en el dedo índice por un alambre y la piel estaba seca. Eran manos que trabajaban. Manos que firmaban cheques para que Priscila pudiera hacerse la manicura. «¿Dónde está papá?», pregunté, yendo hacia el bar para servirme un trago. Necesitaba alcohol en mi sistema urgentemente. «Tu padre está en el despacho, revisando unos papeles», dijo mi madre. «Y ten cuidado con esa botella, no vayas a manchar la alfombra con tus botas sucias». Me serví el tequila, puro, sin hielo. El líquido ámbar quemó mi garganta de una manera deliciosa. En ese momento, mi padre, don Efraín, salió del despacho. Se veía cansado, más viejo de lo que recordaba, con los hombros caídos bajo el peso de un traje que le quedaba un poco grande. Pero cuando vio a Priscila, su rostro se iluminó. «Ahí está mi princesa».
exclamó, abriendo los brazos. Priscila se levantó de un salto y fue a abrazarlo, dejando que sus hijos siguieran destruyendo la sala. ¿Cómo están mis nietos hermosos? Están inquietos, papá, es que el azúcar los pone así, dijo Priscila con voz infantil. Oye, papi, antes de cenar quería decirte, la colegiatura de los niños en el Instituto San Agustín subió otra vez. Ahora son 15.000 pesos por cada uno al mes. Y con lo del divorcio de mi tercer ex, pues, ya sabes. Mi padre ni siquiera parpadeó. Sacó su chequera del bolsillo interior del saco. No te preocupes, mi hija. Mañana a primera hora le digo a contabilidad que haga la transferencia. La educación de mis nietos es lo primero. Sentí una punzada en el estómago, y no fue por el tequila. Fue un recuerdo. Un recuerdo viejo, cicatrizado, pero que de repente se abrió y empezó a sangrar. Tenía 22 años. Estaba parada en esa misma sala, frente a ese mismo hombre. Acababa de ser aceptada en un diplomado de gestión de proyectos de alta envergadura en la Ciudad de México. Era una oportunidad única. Solo necesitaba 5.000 pesos para la inscripción y el primer mes de renta. Papá, por favor, le había rogado. Te prometo que te lo voy a pagar trabajando en la empresa los fines de semana. Mi padre ni siquiera me miró a los ojos esa vez. Estaba leyendo el periódico. Minerva, no tenemos dinero para caprichos, me dijo con frialdad. Además, ¿para qué quieres estudiar tanto? Las mujeres que estudian mucho espantan a los hombres. Mejor usa ese tiempo para aprender a cocinar o arréglate más. Mira a tu hermana, ella sí sabe lo que es ser una mujer. Ese mismo día, por la tarde, vi llegar a Priscila, que entonces tenía 17 años, con un vestido de graduación que costaba 8.000 pesos. Mi padre se lo había comprado sin chistar porque, mi princesa tiene que ser la más bella de la fiesta. Yo tuve que vender mi computadora portátil y trabajar de mesera por las noches durante 6 meses para pagar ese diplomado. Regresé al presente. El sonido del bolígrafo de mi padre firmando el cheque para los hijos de Priscila era idéntico al sonido de mi corazón rompiéndose un poco más. Pasamos al comedor. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana y copas de cristal de Baccarat. Priscila se sentó a la derecha de mi padre. Yo me senté en una esquina, lejos. La cena transcurrió entre las quejas de Priscila sobre sus exmaridos y los halagos de mi madre hacia ella. Que si era tan buena madre, que si se veía tan joven, que si era una mártir por aguantar tanto. Yo comía en silencio, calculando mentalmente el presupuesto de la obra de la Torre Norte. Cuando sirvieron el postre, un pastel de chocolate que Priscila había comprado en el supermercado, se notaba porque ni siquiera le quitó la etiqueta del precio de la caja de plástico. Mi padre se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cuchara de plata. Familia, dijo, con voz solemne. Tengo un anuncio muy importante que hacer. Todos guardaron silencio. Incluso los niños, que estaban embarrados de chocolate hasta las orejas, se quedaron quietos un momento. Como saben, ya tengo 65 años. La empresa, Constructora Rangel, ha sido mi vida, pero estoy cansado. Es hora de pasar la antorcha a la siguiente generación. Me enderecé en la silla. Por fin. Después de 15 años de trabajar 12 horas diarias, de salvar a la empresa de la quiebra en 2008, de triplicar las ganancias en los últimos 5 años, por fin iba a ser reconocida. Me preparé para poner mi mejor cara de humildad. Minerva, dijo mi padre, mirándome. Has sido una excelente directora de operaciones. Eres trabajadora, dura, eficiente. Nadie lo niega. Sonreí levemente. Pero, continuó, y ese, pero, resonó como un disparo, la empresa necesita una nueva imagen. Algo más fresco, más humano, más familiar. Necesitamos un líder que conecte con la gente, no solo con los números. Mi sonrisa se congeló. Por eso, he decidido que a partir del 1 de enero, tu hermana Priscila asumirá el cargo de directora general de Constructora Rangel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí que la sangre se me iba a los pies.
Miré a Priscila. Ella tenía una sonrisa de suficiencia, esa sonrisa de quien sabe que ganó la lotería sin comprar boleto. ¿Qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Es lo mejor para todos, intervino mi madre rápidamente, como si tuviera el discurso ensayado. Mira, hija, tú eres soltera. Tienes tu departamento, tu coche, vives bien. Tu sueldo actual de directora de operaciones es más que suficiente para una persona sola. Pero Priscila, ella tiene 3 hijos. Ella necesita el sueldo de directora general. Son 180.000 pesos al mes, más bonos. Ella lo necesita para mantener el estatus de la familia. ¿Me están diciendo que le van a dar la empresa a Priscila porque tiene hijos? Dije, elevando un poco la voz. Mis manos empezaron a temblar debajo de la mesa. Papá, Priscila no sabe distinguir entre una viga de acero y un tubo de PVC. Nunca ha trabajado un día en su vida. No me insultes. Chilló Priscila. Yo tengo instinto. Además, para eso estás tú, hermanita. Tú vas a seguir haciendo el trabajo técnico, los planos y esas cosas aburridas. Yo me encargaré de la imagen, de las relaciones públicas, de ser la cara bonita de la empresa. Tú trabajas, yo dirijo. Es el equipo perfecto. No es justo, dije, sintiendo las lágrimas de rabia picarme los ojos. La vida no es justa, Minerva, dijo mi padre con tono condescendiente. Tú eres fuerte, tú aguantas. Tu hermana es delicada, nos necesita más. Además, ¿qué vas a hacer con tanto dinero tú sola? ¿Comprarte más gatos? Hazlo por la familia. Sé una buena hermana por una vez en tu vida. Miré a esas 3 personas. Mi padre, el cobarde. Mi madre, la narcisista. Y mi hermana, la parásita. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. No grité. No tiré la mesa. Simplemente tomé mi copa de vino, bebí un sorbo largo y asentí lentamente. Está bien, dije. Mi voz sonó extrañamente calmada, incluso para mí. Si esa es su decisión, la respeto. Sabía que lo entenderías, dijo mi madre, visiblemente aliviada. Bueno, brindemos. Por la nueva directora general. Todos levantaron sus copas. Yo también levanté la mía. Pero mi brindis era diferente. En mi mente, estaba brindando por el inicio de la guerra. Después de la cena, me retiré a la cocina con la excusa de buscar un vaso de agua. Necesitaba alejarme de ellos. La cocina estaba llena de platos sucios que el personal de servicio, al que mi madre explotaba sin piedad, tendría que lavar. Me quedé parada junto al refrigerador, tratando de controlar mi respiración. Fue entonces cuando escuché sus voces. Venían del comedor auxiliar, justo al lado de la cocina. Priscila y mi madre estaban hablando en voz baja, creyendo que yo ya me había ido o que estaba en el baño. «Ay, mami, estoy tan emocionada», decía Priscila con su voz chillona. «Ya tengo 1000 planes. Lo primero que voy a hacer es remodelar la oficina de presidencia. Ese estilo de madera vieja es horrible. Quiero todo en tonos pastel, rosa y blanco, con muebles modernos». «Claro que sí, mi vida, tiene que reflejar tu personalidad», respondió mi madre. «Pero eso va a costar mucho dinero, mami. Y papá dice que el flujo de caja está apretado». «No te preocupes por eso. ¿Sabes qué puedes hacer?», sugirió mi madre. «Despide a los viejos. Hay mucha gente en esa empresa que lleva años cobrando sueldos altos y ya no sirven para nada. Como ese tal Fausto, el amigo del abuelo. Cobra una fortuna y solo va a tomar café». Mi corazón se detuvo. Don Fausto. Don Fausto no era solo un empleado. Era el mejor amigo de mi abuelo. Él fue quien me enseñó a leer un plano cuando tenía 10 años. Él fue quien me consolaba cuando mi padre me ignoraba. Él tenía 75 años y problemas de salud,
el seguro médico de la empresa era lo único que lo mantenía con vida. Tienes razón, exclamó Priscilla. Ese viejo me da asco, siempre huele a tabaco. Lo voy a despedir en mi primer día. Y también voy a recortar los bonos de Navidad de los ingenieros. Con lo que me ahorre ahí, me alcanza para la remodelación y para cambiar mi camioneta. Ya vi una Range Rover blanca divina. Esa es mi hija, toda una empresaria, rió mi madre. Me quedé helada. No era solo que me hubieran quitado el puesto. Era que iban a destruir todo. Iban a destruir el legado de mi abuelo, iban a dejar en la calle a la gente que realmente construyó esa empresa, solo para comprar muebles rosas y camionetas de lujo. Esa conversación fue la gota que derramó el vaso. Ya no se trataba de mí. Se trataba de justicia. Salí de la cocina por la puerta trasera sin despedirme. Subí a mi coche, un sedán práctico y confiable, y manejé hacia mi departamento. No lloré. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, calculando, planeando. Recordé algo que mi abuelo me dijo antes de morir, cuando yo tenía 15 años. Él estaba en su cama de hospital, sosteniendo mi mano. Minerva, hija, tú eres la única que tiene la cabeza para esto. Tu padre es débil y tu madre, bueno. Escúchame bien. Nunca consolidé las acciones de la empresa. Repartí una gran parte entre mis amigos de confianza para que Efraín no pudiera venderlo todo si se volvía loco. Si algún día las cosas se ponen feas, busca a mis amigos. Llegué a mi casa y fui directo a mi caja fuerte. Saqué los estatutos originales de la empresa, esos papeles viejos y amarillentos que mi padre jamás se molestó en leer. Empecé a sumar. Papá tenía el 35% de las acciones. Mamá tenía el 10%. Eso sumaba 45%. Ellos creían que eran dueños absolutos porque durante 20 años nadie les había llevado la contraria. Pero el otro 55% estaba disperso. A la mañana siguiente, pedí el día libre por enfermedad. Fue la primera vez en 15 años que falté al trabajo. Manejé hasta el asilo, el Buen Pastor, en las afueras de la ciudad. Ahí vivía don Fausto. El lugar era deprimente. Paredes despintadas, olor a desinfectante barato y sopa rancia. Encontré a don Fausto sentado en una silla de ruedas junto a una ventana, mirando hacia un jardín seco. Llevaba un suéter roído. «¿Don Fausto?», pregunté, suavemente. Él giró la cabeza. Sus ojos, nublados por las cataratas, tardaron en enfocarme. Luego, una sonrisa desdentada iluminó su rostro. «¿Minerva? ¿Mi pequeña ingeniera?». Me senté a su lado y le tomé las manos. Estaban frías. «Don Fausto, necesito hablar con usted de negocios». Le conté todo. Le conté sobre Priscilla, sobre el plan de despido, sobre la oficina rosa. Vi cómo su expresión cambiaba de la alegría a la tristeza y luego a una furia silenciosa. «Tu abuelo se volvería a morir si viera esto», murmuró. «Ese Efraín, siempre fue un inútil dominado por esa mujer». «Don Fausto», dije, mirándolo a los ojos. «Usted tiene el 7% de las acciones. Papá le ha estado pagando una miseria de dividendos, mintiéndole sobre las ganancias de la empresa. Quiero comprar sus acciones. Le ofrezco el doble de su valor real actual. Y le prometo, le juro por la memoria de mi abuelo, que me encargaré de todos sus gastos médicos y lo mudaré a una residencia mejor». Él me apretó la mano con una fuerza sorprendente. «No necesito el dinero, hija». «Bueno, si lo necesito para mis medicinas, pero no es por eso que te las voy a vender. Te las vendo para que le des una lección a ese par de ingratos. Tu abuelo siempre quiso que tú fueras la jefa». Firmamos los papeles esa misma tarde ante un notario que llevé conmigo. «Don Fausto, 7%. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un fantasma. Mientras en la oficina fingía ser sumisa, ayudando a Priscilla a elegir catálogos de muebles y sonriendo cuando me daba órdenes estúpidas, por las tardes y noches me dedicaba a cazar.
Busqué a doña Teresa, la viuda de uno de los fundadores. Ella vendía tamales afuera de una iglesia porque mi padre le dijo que las acciones de su marido no valían nada. Cuando le ofrecí 1.000.000 de pesos por su 5%, la mujer casi se desmaya. Lloró y me bendijo. Busqué a los hijos de don Roberto, otro socio. Ellos ni siquiera sabían que tenían acciones, pensaban que eran papeles viejos. Les compré su 4%. Vacié mis cuentas de ahorro. Vendí mi cartera de inversiones. Hipotequé mi departamento. Pedí préstamos personales. Me quedé con 300 pesos en mi cuenta corriente. Fue un riesgo suicida. Si esto fallaba, yo quedaría en la ruina total, endeudada de por vida. Pero no me importaba. El odio y la sed de justicia eran mi combustible. Para el 6 de enero, Día de Reyes, yo tenía en mi poder documentos notariados que me daban la titularidad del 51.5% de Constructora Rangel. Era dueña de la mayoría absoluta. Durante esos días, mi madre me llamaba para presumir. «Ay, Minerva, deberías ver qué bien lo hace tu hermana». Hoy regañó a la secretaria porque el café estaba frío. Tiene un carácter de líder nato. «Qué bueno, mamá», respondía yo, mordiéndome la lengua. «Me alegro mucho. Asegúrate de que todo esté listo para la junta de consejo del próximo lunes. Queremos que el nombramiento sea oficial y elegante. Tu hermana se compró un traje Chanel rosa precioso. Tú trata de venir arreglada, por favor. No nos avergüences». «No te preocupes, mamá», dije, acariciando la carpeta de cuero donde guardaba las actas de compraventa. Ese día no lo van a olvidar nunca. El domingo por la noche, antes de la gran junta, me senté en mi sala vacía. Había vendido hasta mi televisión para pagar los gastos notariales. Bebí una copa de vino barato y miré las luces de la ciudad. Sentía miedo, sí. Pero también sentía una calma extraña. La calma del francotirador antes de apretar el gatillo. Mañana, la princesa iba a conocer la realidad. Y la realidad no viste de rosa. Si te está hirviendo la sangre con la audacia de Priscila y la madre, no estás solo. Antes de pasar al momento más satisfactorio de la historia, el enfrentamiento final, tómate un segundo para darle me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí subimos el mejor drama de la red todos los días. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? ¿Monterrey, Ciudad de México, Los Ángeles? Quiero leerlos a todos. Vamos, que el chisme se pone mejor. Lunes, 9 de la mañana. La sala de juntas de Constructora Rangel estaba más fría de lo habitual. Quizás era el aire acondicionado, o quizás era la tensión que flotaba en el ambiente. Mi padre, don Efraín, estaba sentado a la cabecera, luciendo nervioso. Mi madre estaba a su derecha, sonriendo como el gato que se comió al canario. Y en el centro de atención, estaba ella, Priscila. Llevaba el famoso traje Chanel rosa chicle, que costaba más que el sueldo anual de nuestro recepcionista. Tenía el cabello peinado con ondas perfectas y tanto maquillaje que parecía que iba a un concurso de belleza, no a una empresa de construcción. A su lado, había colocado fotos enmarcadas de sus 3 hijos sobre la mesa de caoba, como si fueran sus credenciales corporativas. Los otros directores, el ingeniero jefe, el contador, el gerente de recursos humanos, estaban sentados en silencio, mirando sus papeles, incómodos. Todos sabían que esto era el fin de la empresa, pero nadie se atrevía a hablar por miedo a ser despedido. Yo entré a las 9 en punto. Llevaba mi mejor traje sastre negro, impecable, y tacones de aguja que resonaban con autoridad contra el piso de mármol. Me acompañaba la licenciada Beatriz, una abogada corporativa con fama de tiburón, a quien había contratado con lo último que me quedaba de crédito. «Minerva, llegas justo a tiempo», dijo mi padre. «¿Quién es esta persona?» «Esta es una reunión privada. Ella es mi asesora legal, la licenciada Beatriz», dije con calma, sentándome en el extremo opuesto de la mesa, justo frente a mi padre. «Continúen, por favor».
No queremos interrumpir el show. Priscilla me lanzó una mirada de odio, pero se aclaró la garganta y se puso de pie. Bueno, como saben, hoy asumo el cargo de directora general, empezó Priscilla, con un tono de voz que intentaba ser autoritario pero sonaba chillón. Tengo muchas ideas innovadoras. He estado leyendo sobre el Feng Shui y creo que la energía de este edificio está bloqueada. Por eso, mi primera orden ejecutiva será. Hizo una pausa dramática y señaló al gerente de recursos humanos. Quiero que despidas al señor Fausto hoy mismo. Su energía es demasiado vieja y deprimente. Y también quiero que reduzcas el sueldo del departamento de ingeniería en un 20%. Necesitamos ese dinero para redecorar y para mi nuevo chofer. Hubo un grito ahogado colectivo en la sala. El ingeniero jefe se puso rojo de furia. Señorita Priscilla. Protestó. No puede hacer eso. Mis ingenieros se irán a la competencia. La obra se detendrá. Cállese. Gritó Priscilla, golpeando la mesa con su mano llena de anillos. Aquí mando yo. Soy la dueña. De hecho, dije yo, sin levantar la voz, pero con un tono tan gélido que cortó el aire, no lo eres. Todos voltearon a verme. ¿Qué dijiste? Preguntó mi madre, entrecerrando los ojos. Minerva, no empieces con tus celos. Me puse de pie lentamente. Dije que ella no es la dueña. Y tú tampoco, papá. Yo tengo el 35% de las acciones. Bramó mi padre. Tu madre tiene el 10%. Somos mayoría. Tú no tienes nada. Objeción, dijo la licenciada Beatriz, deslizando una carpeta gruesa sobre la mesa hacia mi padre. Le sugiero que revise la página 3, don Efraín. Es el registro de accionistas actualizado ante el Registro Público de Comercio, con fecha de ayer. Mi padre tomó la carpeta con manos temblorosas. Priscilla se acercó a mirar por encima de su hombro. Vi cómo el color desaparecía de sus rostros al mismo tiempo. ¿Qué es esto? Balbuceó mi padre. ¿Teresa? ¿Fausto? ¿Los hijos de Roberto? ¿Cómo? Durante las últimas 3 semanas, expliqué, caminando alrededor de la mesa como un depredador acechando a su presa, he contactado a todos los socios minoritarios a los que tú, papá, has ignorado y estafado durante años. Les compré sus partes. A doña Teresa, a don Fausto, a todos. Eso es ilegal. Gritó mi madre, poniéndose de pie. Los engañaste. Al contrario. Respondí, golpeando la mesa con mi palma. Les pagué lo justo. Les pagué lo que tú y papá les negaron para comprarse sus lujos. Me detuve frente a Priscilla. Según este documento, Minerva Rangel es propietaria del 51.5% de Constructora Rangel. Soy la accionista mayoritaria. Tengo el control absoluto. No. Chilló Priscilla, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Mami, haz algo. Ella me quiere robar. Mis hijos necesitan este dinero. Tus hijos necesitan una madre que trabaje, no una parásita. Le grité, rompiendo mi compostura por primera vez. Has gastado 350.000 pesos de la tarjeta corporativa en el último mes. Viajes, ropa, spas. Eso se llama desfalco, Priscilla. Podría meterte a la cárcel ahora mismo. Es mi derecho. Sollozó ella. Soy la heredera. No hay herencia si no hay empresa. Repliqué. Ibas a llevar este negocio a la quiebra en 6 meses. Efraín, di algo. Exigió mi madre, sacudiendo a mi padre por el brazo. Desherédala. Quítale el apellido. Mi padre estaba hundido en su silla, mirando los papeles como si estuvieran escritos en otro idioma. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su poder era una ilusión. No puede hacer nada, mamá, dije, suavizando mi voz a un tono peligrosamente tranquilo. Ya no es el presidente del consejo. Yo lo soy.
Me giré hacia la licenciada Beatriz. Licenciada, por favor, tome nota de la primera resolución de la nueva Asamblea de Accionistas. Sí, ingeniera Rangel, dijo Beatriz, pluma en mano. Primero, se destituye con efecto inmediato a Priscila Rangel del cargo de directora general por incompetencia y malversación de fondos. Seguridad, escolten a la señora a la salida. No se le permite llevarse nada más que su bolso personal. No puedes hacerme esto. Aulló Priscila, aferrándose a la mesa. ¿Qué voy a hacer? Tengo deudas. Vende tus bolsas Chanel, le espeté. O busca un trabajo real. Segundo, continué, mirando a mi padre, se destituye a Efraín Rangel como presidente del consejo. Se le otorga una pensión honoraria equivalente al salario mínimo, sujeta a revisión anual. Y papá, devuélveme las llaves de la camioneta de la empresa. Ahora. Mi padre, con los ojos vidriosos, sacó las llaves de su bolsillo y las dejó sobre la mesa. El tintineo del metal contra la madera sonó como una campana fúnebre. Tercero, dije, mirando a mi madre, se cancelan todas las tarjetas de crédito corporativas emitidas a familiares no empleados. Mamá, eso incluye la tuya. Se acabó el supermercado gratis, se acabaron los salones de belleza a costa de la nómina de los albañiles. Mi madre se llevó la mano al pecho, jadeando teatralmente. Me va a dar un infarto. Eres una hija malagradecida. Te vas a ir al infierno. Puede ser, dije, encogiéndome de hombros. Pero al menos iré manejando mi propia empresa. Hice una señal a los guardias de seguridad, dos hombres grandes que llevaban años trabajando ahí y que me conocían desde que era una pasante. Ellos detestaban a Priscila por cómo los trataba. Se acercaron con una sonrisa apenas disimulada. Señoras, señor, dijo el jefe de seguridad. Por favor, acompáñenos. Priscila se tiró al suelo, pataleando como una niña de 5 años, gritando obscenidades. Mi madre intentaba mantener la dignidad, pero estaba pálida como un fantasma. Mi padre ampliamente se levantó y caminó hacia la puerta, arrastrando los pies, un hombre derrotado por su propia hija. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos y sus gritos se apagaron en el pasillo, me quedé sola en la sala de juntas con la abogada y los directivos. El silencio era absoluto. Miré al ingeniero jefe, el que había protestado antes. Ingeniero, dije. Don Fausto regresa mañana como asesor honorario. Y quiero que le aumente el sueldo a su equipo un 10%. Vamos a tener mucho trabajo para limpiar este desastre. El ingeniero sonrió, una sonrisa genuina. Sí, jefa. A la orden. Me dejé caer en la silla de cuero de la cabecera. La silla de mi padre. Me quedaba grande, pero sabía que con el tiempo, la llenaría. La salida de mi familia fue el espectáculo del año en el edificio corporativo. Priscila salió arrastrando su caja de cosas, llorando a gritos, mientras los empleados la miraban por las ventanas. No hubo aplausos, solo un suspiro colectivo de alivio. La tiranía de la ignorancia había terminado. Pero la victoria tuvo un precio. Los siguientes 6 meses fueron los más duros de mi vida. Tuve que trabajar 18 horas diarias para reestructurar la deuda que había contraído para comprar las acciones. Viví a base de café y sándwiches, durmiendo en un sofá en mi oficina muchas noches. Pero no estaba sola. Don Fausto, con su silla de ruedas y su tanque de oxígeno, venía 3 veces por semana. Su presencia le daba moral al equipo. Los viejos socios, doña Teresa y los demás, pasaban a saludar y a traerme comida casera. Había recuperado la empresa, pero también había recuperado a la verdadera familia, la gente que se cuida mutuamente. En cuanto a mi familia biológica, el golpe de realidad fue brutal. Sin el flujo de dinero ilimitado de la empresa, el estilo de vida de mis padres colapsó en cuestión de semanas. Las deudas que habían acumulado en tarjetas personales eran astronómicas. Tuvieron que vender la mansión de San Pedro. Se mudaron a un departamento pequeño, de 2 recámaras, en una zona de clase media. Escuché por medio de una tía que mi madre se pasa los días llorando,
diciendo que fue estafada por una hija demoníaca, pero nadie le cree. La gente en la sociedad sabe sumar. Saben quién trabajaba y quién gastaba. Priscilla fue la que peor lo llevó. Su Range Rover blanca divina fue embargada por el banco al mes siguiente. Tuvo que sacar a sus hijos del colegio privado y meterlos a una escuela pública. Intentó demandarme 3 veces, pero la licenciada Beatriz desestimó cada demanda en menos de 24 horas. Priscilla no tenía dinero para pagar buenos abogados, y sus pruebas eran inexistentes. La última vez que supe de ella fue hace 3 meses. Me mandó un mensaje de texto. Minerva, por favor. No tengo para la renta. Los niños quieren pizza y no puedo comprársela. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tus sobrinos sufren? Eres un monstruo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Pensé en los niños. Ellos eran inocentes. Pero luego pensé en Priscilla gastando el dinero de las medicinas de don Fausto en uñas y bolsas. Si le daba dinero ahora, nunca aprendería. Ella seguiría usándolos como escudo. Respondí. Constructora Rangel está contratando personal de limpieza. El sueldo es de 8.000 pesos al mes más prestaciones. Si quieres trabajar, preséntate el lunes a las 7 de la mañana con uniforme. Si no, no me vuelvas a escribir. Nunca contestó. Bloqueé su número después de eso. La empresa ha crecido un 20% este año. Hemos ganado licitaciones gubernamentales importantes porque ahora somos conocidos por nuestra eficiencia y ética, no por los escándalos de la familia dueña. Ayer, estaba en mi oficina, firmando los bonos de fin de año para los empleados. Miré por el gran ventanal hacia la ciudad de Monterrey, con sus montañas imponentes de fondo. En la pared, colgué un retrato de mi abuelo. Ya no hay fotos de Priscilla, ni de mis padres. Me serví una copa de ese tequila reserva de la familia, la misma botella que abrí aquella noche de Navidad y que nadie quiso beber conmigo. Brindé sola, frente a la foto del abuelo. Salud, abuelo, susurré. Tenías razón. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. El tequila ya no quemaba. Sabía a gloria. Sabía a libertad. Mucha gente me ha llamado cruel. Dicen que la familia es sagrada, que debí perdonar, que debí compartir. Pero he aprendido una lección valiosa en este camino de fuego: el perdón sin cambio de conducta no es amor, es permiso para ser abusado. Mi familia no me veía como una hija o una hermana, me veían como un recurso renovable, una mula de carga que debía trabajar hasta morir para que ellos pudieran vivir como reyes. Romper ese ciclo no fue un acto de odio, fue un acto de supervivencia extrema. El karma no es una fuerza mística que cae del cielo, el karma son las consecuencias de nuestras acciones acumuladas. Ellos sembraron arrogancia y cosecharon soledad. Yo sembré trabajo duro y coseché respeto. A veces, cuando estoy sola en mi departamento nuevo, me pregunto si fui demasiado dura con Priscilla. Pero luego recuerdo a don Fausto sonriendo cuando le devolví su dignidad, recuerdo a los 300 empleados que conservaron sus trabajos gracias a mi gestión, y la culpa desaparece. Y ahora les pregunto a ustedes, amigos, si estuvieran en mis zapatos, con el poder de cambiarlo todo o seguir siendo la víctima, ¿habrían tenido el valor de apretar el gatillo? ¿Fui la villana de esta historia, o fui la única heroína posible? Muchas gracias por escuchar esta historia en el rincón del drama Reddit. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte activando la campanita para no perderte las lecciones de vida que traemos cada día. Recuerda, a veces hay que quemar los puentes para evitar que el enemigo te siga. Nos vemos en el vídeo de mañana.